¿Cómo está? Inicia Es Noticia. ¿De qué vamos a hablar hoy? En primer lugar es Noticia Colombia, se lo venía diciendo desde la edición central. Hoy se conoció que antes de dejar Casa de Nariño, el gobierno saliente de Juan Manuel Santos reconoció a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano. La medida pone en una incómoda situación al nuevo gobierno de Iván Duque, que se debate entre sostener o revertir la polémica decisión que deja en evidencia los intereses geopolíticos en juego. Lo vamos a someter a análisis. También es noticia argentina. Tras un extenso debate la víspera, el Senado dijo no al aborto legal, seguro y gratuito. La decisión generó la indignación de los movimientos sociales y feministas que impulsaban el proyecto de ley como una necesaria política de salud pública. La respuesta estatal fue la represión policial que derivó en 8 detenidos. Profundizamos en solo minutos. Y por último, es noticia Rusia. El Kremlin se pronunció tras las sanciones anunciadas la víspera por el Departamento de Estado de Estados Unidos en represalia por el caso Skripal. Moscú lo considera inaceptable. ¿Cómo afectará a ambos países esta escalada de sanciones anunciadas por Washington? ¿De algo sirvió la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki? Lo vamos a ver en breve. Acompáñenos. Ya se lo decía, es Noticia Colombia. Hoy se conoció la decisión del gobierno saliente de Juan Manuel Santos de reconocer a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano. Esta medida pone en una incómoda situación al gobierno de Iván Duque, que se debate entre sostenerla o revertir la polémica decisión que deja en evidencia los intereses geopolíticos en juego. Vamos a revisar los detalles. El reconocimiento oficial fue rubricado el pasado 3 de agosto por la ex canciller María Ángela Holguín a solo 4 días de culminar el mandato presidencial de Santos. El texto manifiesta que Bogotá apoyó invariablemente las resoluciones tratadas en Naciones Unidas sobre Palestina y resalta que la nación suramericana no ha sido ajena al conflicto israelo-palestino que ya supera los 70 años de historia. El nuevo canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que su gobierno actuará de conformidad con el derecho internacional y destacó su interés por mantener las relaciones de cooperación con los aliados y amigos de Colombia. El gobierno nacional reitera que pocos días antes de terminar su periodo, el gobierno del presidente Santos informó al entonces presidente electo doctor Iván Duque Márquez y al canciller designado en ese momento, Carlos Holmes Trujillo, que había tomado la decisión de reconocer al Estado palestino. En tal virtud y ante posibles omisiones que podrían desprenderse de la forma en que se dio esta decisión del presidente saliente, el gobierno también reitera que examinará cuidadosamente sus implicaciones y obrará conforme al derecho internacional. Para el gobierno es prioritario mantener las relaciones de cooperación con sus aliados y amigos y el compromiso de contribuir, como siempre lo ha hecho, a la paz y la seguridad internacional. Finalmente, el gobierno informa que convocará a la mayor brevedad a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, destacó la importancia de que la nación suramericana reconociera formalmente a su país como un Estado. Es una importancia grande porque todo el mundo sabe que Colombia hasta hace unos pocos días ha sido el único país de Sudamérica que no había reconocido el Estado palestino. Entonces, y que ha sido un aliado muy cercano de Israel, de los Estados Unidos, pero a pesar de esa alianza que hay en Israel, pues entonces por fin el gobierno colombiano decide reconocer el Estado palestino, reconocer el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado, a la autodeterminación, y para nosotros eso es muy importante porque así pues entonces Colombia se incluye dentro de lo que es la comunidad latinoamericana en el apoyo a la causa palestina por sus derechos y por su lucha justa.
En un inquisitivo comunicado, la embajada israelí en Bogotá calificó la medida de bofetada a un aliado fiel y solicitó al nuevo gobierno revertirla. La misiva asegura que el reconocimiento de Palestina contradice la calidad de las relaciones entre Colombia e Israel y la cercanía que hay entre los países y sus líderes. Durante su campaña presidencial, Iván Duque mencionó la posibilidad de trasladar la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, tal como lo hiciera poco antes el gobierno de Donald Trump. La relación de Colombia con Israel ha crecido en los últimos años en asuntos como el equipamiento y entrenamiento militar y el comercio, mientras que la relación con Estados Unidos representa un importante ingreso económico gracias al Plan Colombia, mediante el cual desde 1999 se cedió la soberanía militar a Washington a cambio de un aporte económico que para este año se estima en $391 millones con el pretexto del combate al narcotráfico. Desde el establecimiento de este convenio, Colombia se ha consolidado como primer productor mundial de cocaína y, de acuerdo con la senadora demócrata Dianne Feinstein, el 92% de la cocaína que ingresa a territorio estadounidense proviene del país suramericano. Vamos entonces con más información, nos la tiene Paola Fernández, nuestra corresponsal en Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué más se ha difundido sobre este particular? Rey, mira, hay toda una polémica respecto a este tema. Por un lado están las declaraciones del embajador de Palestina, quien aseguró que este reconocimiento no se hizo de manera clandestina, ya había sido consultado con el entonces presidente electo Iván Duque y con su canciller. Por eso también la ex canciller de Colombia, María Ángela Holguín, dijo que sorprende la actitud que ha tomado en este momento el canciller, que ya estaba notificado de esta decisión y que además se había sostenido una reunión previa a la posesión, días anteriores del acto protocolario. Lo que ha dicho el embajador de Palestina es que esto fue consultado con el presidente, con el canciller, y que ya fue depositado bajo el marco del derecho internacional ante las Naciones Unidas, que esta decisión no puede ser revertida. Esto después de que se abriera la posibilidad tras el llamado que hizo justamente Israel para que se revertiera esta decisión. Por otro lado, están también lo que escuchábamos ahora, las declaraciones del canciller de Colombia, quien aseguró que se debe analizar cuáles son las implicaciones de estas decisiones para mantener la relación con la cooperación con los aliados, y que convocará a esta Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Esta comisión está conformada por expresidentes, excancilleres, por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, por integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, que se reunirían en esta comisión para analizar cuáles son las implicaciones internacionales de política internacional después de que Colombia, recordemos, el único país de Sudamérica que no había reconocido la soberanía de Palestina, lo hiciera. Pues bien, ahí están entonces estas dos posturas. Por un lado, el llamado también y la postura de la ex canciller María Ángela Holguín, que asegura que esto ya había sido consultado, que ya lo conocía Iván Duque, y por eso, como les decía, sorprende lo que ha dicho Carlos Holmes Trujillo, actual canciller. Y por el otro lado, el análisis que haría entonces la comisión para analizar qué implicaciones tiene políticamente para Colombia, para Palestina y por supuesto su relación con Israel. Rey. Muchas gracias, Paola, por todo lo que nos acabas de contar. Hasta muy pronto. Paola Fernández, directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Vamos a someter análisis al tema. Para ello, hemos contactado a Federico García Naranjo, analista político y de medios. ¿Cómo está, Federico? Hola, Rey, un saludo para ti y a toda la audiencia de Telesur. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a comenzar por el gobierno saliente. ¿Por qué reconoce Santos al Estado palestino justo 4 días antes de su cese de funciones? Un reclamo de larga data por los palestinos y otras naciones, y además uno de los elementos que decía nuestra corresponsal, era la única nación suramericana que faltaba por reconocerlo. Efectivamente, es una normalización de las condiciones de las relaciones internacionales de Colombia. El hecho de no reconocer el Estado palestino era claramente una anomalía. Ya ha recibido de buena medida y de buen agrado esta decisión. ¿Por qué Juan Manuel Santos la toma hasta ahora? Pienso que esta decisión tiene en cualquier caso implicaciones polémicas, en particular con el nuevo gobierno, que como sabemos es de ultraderecha, y no estaría tan dispuesto a tomar una decisión así. Por eso Santos, que es un hábil jugador político,
declara este reconocimiento, faltando 3 días para entregar su mandato, pero hay que enfatizar que no es una decisión tomada a la ligera, no es una decisión casual. Por el contrario, es una decisión que viene negociándose y conversándose con el propio Estado palestino desde hace más de 7 años. Por ahí voy para la otra pregunta. Le invito a ver el tema desde el gobierno entrante. Expertos afirman que el presidente Iván Duque tenía conocimiento de posturas como esta desde que Juan Manuel Santos le entregó asuntos pendientes durante la transición. ¿Por qué pretende darse ahora por enterado? Pienso que son declaraciones hacia la galería. Por un lado, para aplacar la furia de Israel, que ha sido un tradicional aliado de Colombia en política internacional. Tienen muchos intercambios en términos de comercio de armas y de otro tipo de productos. Entonces, por supuesto, era previsible también la reacción amarga de Israel frente a esta decisión, y creo que estas declaraciones públicas tienen por objeto calmar a estos sectores de la comunidad judía en Colombia, no todos, que se han manifestado también en contra de esta decisión, pero pienso que es más bien una jugada política. Yo dudo que el gobierno Duque sea capaz de revertir esta decisión, no solamente porque es ilegal, sino porque tendría unas consecuencias en términos de política exterior muy lamentables para el país. En un gobierno como el de Duque, estrenándose, presentándose ante el mundo, no le conviene tomar una decisión de revertir este reconocimiento, porque quedaría como un Estado que no es digno de confianza. Por eso pienso que es un manejo político que se le quiere dar a la tormenta que se ha armado, sobre todo por parte de Israel y de algunos sectores de la comunidad judía en Colombia, pero no creo que esto conduzca a revertir la decisión, y yo también creo que efectivamente el gobierno entrante ya estaba al tanto de este reconocimiento. Por eso pienso que es más bien una política o una jugada para manejar los medios de comunicación. Federico, dice que difícilmente revertirá esta decisión el gobierno de Iván Duque, pero recordemos que ya él había considerado trasladar la embajada en Tel Aviv hacia Jerusalén, siguiendo los pasos de Estados Unidos. Entonces prácticamente se encuentra ahora entre la espada y la pared. Sí, claro que hay que reconocer que Duque, si bien es el presidente de un partido como el Centro Democrático, que es un partido de ultraderecha, él representa el ala más moderada de este partido. Por eso es un hombre que es consciente de que hay cosas que no se pueden hacer y que eventualmente un político debe negociar, a diferencia de su mentor. Por eso en un momento en la campaña propuso, al calor de la decisión que había tomado el gobierno estadounidense de cambiar la sede de su embajada a Jerusalén, de hacer lo mismo, pero la reacción en la opinión pública fue tan fuerte que pocos días después tuvo que decir que tal vez esa decisión no era la más adecuada. Es decir, Iván Duque, si bien es un hombre de derecha, es un hombre comprometido con los intereses de los Estados Unidos, también es un hombre que sabe leer el contexto político, sabe moverse y eventualmente sabe cambiar de opinión para no perder una disputa política como esta. Pienso que tiene un capital político importante. Iván Duque está comenzando su gobierno, no lo querrá arriesgar, y por eso creo que la mejor salida que él ve es manejar una actitud ambivalente, decir que sí pero que no, tratar de dejar contentos a unos y a otros y esperar a que pase la tormenta. ¿No le generará desavenencias al gobierno de Duque el no echarse para atrás, el no revertir esta decisión, digo, con Estados Unidos en materia de política internacional, o tendrá entonces que ceder a otros reclamos por parte de la administración de Washington? Yo no creo. Pienso que el gobierno de Duque sí se enfrentará ante reclamos airados por parte de Israel, probablemente un llamado de atención por parte del Departamento de Estado norteamericano, pero en cualquier caso las relaciones entre los tres países, Israel, Estados Unidos y Colombia, son muy sólidas, son socios, son aliados militares, y al final de cuentas Colombia en el concierto internacional no tiene un peso tan relevante como para que esta decisión vaya a ser, digamos, de un impacto histórico. Sí es, como dije antes, una normalización de las condiciones de las relaciones exteriores de Colombia, pues por ser el último país de Sudamérica en reconocer el Estado palestino, pero pienso que también los equipos exteriores de Estados Unidos y de Israel son conscientes de esta situación, y pienso que están también molestos y expresando su molestia porque es lo que sus propias opiniones públicas esperan de sus autoridades, pero diplomáticamente pienso que se manejará esta situación con inteligencia, con delicadeza y, digamos, esperando que baje la marea. Federico, muchísimas gracias por sus explicaciones, sus reflexiones para Telesur. Con mucho gusto, Rey. Un placer como siempre.
Lo propio, hasta muy pronto. Federico García Naranjo, analista político y de medios, nos acompañaba para entender mejor esta situación. Y para que usted complemente su nivel de información sobre este particular, le invito a consultar el sitio digital de la revista Semana, que dice: el reconocimiento de Palestina como Estado no se puede revertir. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, señala que el reconocimiento de Palestina fue consultado con el presidente Iván Duque y su canciller y ya fue depositado bajo el marco del derecho internacional ante Naciones Unidas. En este texto usted puede obtener todos los pormenores. Le invito ahora a hacer nuestra primera pausa. Al regreso, recuerde, es noticia argentina. Tras un extenso debate la víspera, el Senado dijo no al aborto legal, seguro y gratuito. La decisión generó la indignación de los movimientos sociales y feministas que impulsaban el proyecto de ley como una necesaria política de salud pública. La respuesta estatal fue la represión policial, que derivó en 8 detenidos. Vamos a profundizar a la vuelta. Es noticia argentina. Tras un extenso debate la víspera, el Senado dijo no al aborto legal, seguro y gratuito. La decisión generó la indignación de los movimientos sociales y feministas que impulsaban el proyecto de ley como una necesaria política de salud pública. La respuesta estatal fue la represión policial, que derivó en 8 detenidos. El Senado argentino le cerró las puertas a la ley de interrupción voluntaria del embarazo con 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y 1 ausente. Un proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en junio y que pretendía garantizar el aborto legal, seguro y gratuito. Durante y después de la decisión, los cuerpos policiales reprimieron a cientos de personas identificadas con pañuelos verdes a favor del proyecto que acampaban en las afueras del Congreso en Buenos Aires. Los uniformados actuaron con carros lanzaagua y gas lacrimógeno. El presidente Mauricio Macri aseguró este jueves que el debate sobre la legalización del aborto continuará a pesar del no del Senado. Sin embargo, la coalición gobernante Cambiemos fue la que más votos aportó para rechazar la iniciativa, mientras que la mayoría de los partidos progresistas avalaron el proyecto. Hoy no estamos proponiéndole una alternativa a un problema que existe. El problema del aborto existe en la Argentina. Sucede. Estemos o no estemos de acuerdo, sucede. Y hay que darle una respuesta como legisladores. No les gusta esta respuesta, discutamos otra. Pero hoy no estamos discutiendo ninguna respuesta. Hoy estamos cerrando la cortina, bajando la cortina, rechazando. La decisión de mantener el aborto como un delito no evita que numerosas mujeres decidan interrumpir sus embarazos. Todos sabemos que se practican entre más o menos 250.000 y 500.000 abortos clandestinos por año, de los cuales 50.000 mujeres son hospitalizadas. Entonces creemos que es necesario legislar en consecuencia. Estamos convencidos que este proyecto tiene que ser ley, por lo cual vamos a seguir insistiendo y apoyando a la campaña por el aborto legal siempre, en cada instancia que sea necesaria. La ley vigente data de 1921 y solo permite el aborto en caso de violación o riesgo de vida para la madre. 2 supuestos que en la actualidad no responden a las demandas sociales. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo deberá esperar hasta el 1 de marzo de 2019, cuando se inicie el nuevo periodo legislativo. El proyecto tendrá que seguir la misma ruta, primero a diputados y luego a senadores para su virtual aprobación. Sabrina Roth nos amplía desde Buenos Aires. Saludos, Sabrina. Cuéntanos más reacciones. Hola, Rey, muy buenas noches. La posición del gobierno, el jefe de gabinete, Marcos Peña, salió a decir que no van a hacer una consulta popular para que la población se pronuncie sobre este tema, una alternativa que había barajado el diputado Daniel Lipovetsky, también del oficialismo, pero que tuvo una participación muy activa en el debate del aborto en la Cámara Baja.
Una de las posibilidades que anunciaron es que cuando envíen la reforma del Código Penal el próximo 21 de agosto incluyan la despenalización del aborto. Esto significa que no se penalice a la mujer que interrumpe su embarazo voluntariamente con la pena de cárcel. Sin embargo, la siguen condenando a realizarse el aborto en un lugar clandestino, de forma clandestina, y la que no tengan los recursos en forma muy insegura. Además, como bien lo señalaba en el informe que mostraron, Cristina Fernández de Kirchner lo dijo claramente: el aborto es una realidad y la oposición no presenta ninguna alternativa. Para tener un poco de noción sobre las posiciones que están en contra, por ejemplo, la diputada Cristina del Carmen López de la provincia de San Juan, que ayer votó en contra de este proyecto, dijo que no lo leyó. Una senadora nacional, un debate que comenzó hace 4 meses, más de 770 expositores, y una senadora que votó en contra, dijo que no había leído el proyecto. Una irresponsabilidad suprema los planteos en contra de este proyecto. Esteban Burrich, senador por la provincia de Buenos Aires, que en un momento comparó a los que proponen el aborto con los chimpancés. El senador Pedro Gustavino, porque también hay que hablar del rol de la Iglesia, el rol que tuvo la Iglesia en la postura en contra de la legalización del aborto. Contaba el senador Pedro Gustavino, además presidente de la Comisión de Justicia, que recibió gran cantidad de mensajes que en nombre de Dios lo descalificaban, y dijo: me la pasé esquivando crucifijos. Un sector de la Iglesia que quizá cuando nos desaparecían, torturaban, daban vuelta a la cara, o cuando torturaban y violaban a nuestras compañeras desaparecidas, miraban para otro lado. La realidad es que hoy Macri dijo que estaba muy feliz con el debate, que iba a poner en agenda la cuestión de la educación sexual integral en la secundaria. Ayer comentábamos que hubo un vaciamiento en el programa desde que asumió Mauricio Macri. Un dato recopilado por la periodista Luciana Pecker, que dijo que mientras en el 2012 se capacitaron a 12.000 docentes en educación sexual integral, el año pasado solamente se formaron 2.000 docentes. El presupuesto para educación sexual integral en la ciudad de Buenos Aires en el 2016 representó un 0,0034% del presupuesto total del Ministerio de Educación. Claramente acá no se legisló se legisló en favor del aborto clandestino, no en favor de que no haya abortos, porque si no tendrían que promover la educación sexual, que es uno también de los planteos de la campaña nacional por la legalización del aborto, que dice educación sexual para no abortar, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchas gracias, Sabrina, por tu reporte. Vamos ahora a analizar el tema. Lo hacemos con Carlos Aznares, periodista, escritor, director del medio Resumen Latinoamericano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Le propongo comenzar por la represión policial a la manifestación social. ¿Cómo ve esta respuesta del Estado argentino? Bueno, realmente fue insólito que reprima la policía cuando no había ninguna razón para hacerlo. Ellos se agarraron, se tomaron esa licencia en función de que un grupo de gente a esa altura de la madrugada de 3 grados había encendido un pequeño fuego. Bueno, hicieron todo una parafernalia con carros hidrantes, con motos para apagar ese fuego y de paso golpear y perseguir a algunas manifestantes que estaban con el pañuelo verde. Esta es una reacción típica del macrismo. La represión está a la orden del día en cada una de las actividades que se hacen en la calle, las movilizaciones, y ayer realmente no tenía ningún sentido, porque la gente que aguantamos hasta las 3 de la mañana allí, después que se conoció el resultado, la gente se retiró cantando los mismos cantos que habían estado durante toda la jornada, pero en paz, tranquilidad, y el único incidente grave lo provocó la policía, como siempre.
Ahora, Carlos, respecto a lo ocurrido puertas adentro del Senado, no había que esperar a la votación para saber cuál iba a ser el cómputo, habida cuenta de que prácticamente estaba cantado por las consideraciones de los legislativos. ¿Cómo considerar esta negativa mayoritaria de la Cámara Alta? ¿Una derrota o una batalla perdida que permitirá repotenciar la lucha a favor del aborto voluntario, legal y gratuito en la Argentina? Bueno, es una derrota en el Palacio y un triunfo en la calle, es tal cual, o sea, millones de personas ayer se movilizaron en Buenos Aires, más de 1,5 millones de mujeres, de niñas, de jóvenes, de familias, en el interior del país, igual en cada provincia, en cada pueblo, el color verde recorrió desde el norte al sur, del este al oeste de la Argentina. Y en el Palacio, en el Senado, en un Senado mediocre, retrógrado, con 38 personajes que realmente, como el señor Menem, que en realidad tendría que estar preso, varios de los que están allí deberían estar presos por cuestiones de delitos económicos y por aberraciones de todo tipo. Y sin embargo, en nombre suyo, en nombre de cada uno de ellos, no en nombre de partidos, ni siquiera porque los partidos estaban divididos frente a esto, se dieron el gusto de votar en contra del sentir popular. Y ahí jugó un papel fundamental la Iglesia. Realmente hay que decir que tenemos una Iglesia que sigue siendo retrógrada en ese tema, que sigue siendo una fuente de presión, porque, como decía el diputado Guastavino, varios de ellos recibieron, yo diría que mensajes casi amenazantes de algunos párrocos, de algunos hombres de la Iglesia que juegan a decir que son hombres de paz y que después frente a esto avalan el crimen, que significa que las mujeres pobres, porque esto hay que decir, son las mujeres pobres las que más padecen, porque las chicas de clase media que también lo padecen, siempre tienen las clínicas privadas, pues el amigo del padre o el médico que les hace el aborto sin ningún problema, más allá del sufrimiento que significa eso. Pero las mujeres pobres son las que se nos mueren todos los días por tener que utilizar en la clandestinidad la posibilidad de abortar porque no pueden tener más hijos, porque la situación es tremenda a nivel de la miseria que viven. Bueno, por las vías regulares habrá que esperar a marzo de 2019 para iniciar de nuevo la ruta ya recorrida. Pero ¿cómo debe librarse esta batalla, digamos, desde la calle, desde las organizaciones sociales, incluso desde la conciencia social? Carlos. Primero, la movilización permanente, no dejar pasar una, en el sentido de que si hay algún médico en algún hospital que se niega a, como ha pasado ya varias veces, a hacer un aborto a gente que ha sido violada, chicas que han sido violadas, bueno, escracharlo. Acá el escrache ha funcionado siempre contra los militares asesinos, contra los genocidas, y también tiene que funcionar en este caso porque estamos hablando de que si alguien se niega a hacer esto, apelando a una ley que, vuelvo a decir, se aplica para unos y no para otros, con doble rasero, bueno, visibilizarlos, marcarlos, ir allí como lo van a hacer las mujeres, como lo han hecho. Dentro de la campaña por el aborto hay una conciencia colectiva de que esta batalla hay que ganarla día a día, hora a hora, minuto a minuto. Y hay fuerza suficiente, la sociedad está muy revuelta en ese sentido, y esta batalla se gana, como dicen las feministas, en la casa, en la cama, en la calle, y también, obviamente, hay que ganarla en los ámbitos de la legalidad. Pero si los que administran las leyes, o los senadores o los diputados se niegan a hacerlo, bueno, hay que resolverlo fuertemente en la calle con la movilización popular. Usted como periodista, Carlos, no me negará que también hay que librar esta batalla desde la escuela y los medios de comunicación. Sin duda, los medios han jugado, los medios hegemónicos, fundamentalmente, han jugado totalmente en contra de esta petición popular. Y por supuesto en las escuelas ha entrado bastante fuerte el tema, y hay, como siempre, hay maestras, hay maestros, hay directoras, directores que tienen una posición correcta en este sentido, están reclamando la necesidad de la educación sexual que no se cumple, y hay otros que, bueno, viven en la Edad Media. Y, bueno, también hay que
denunciarlos públicamente y debatir esto para que no nos pongan más palos en la rueda y no nos lleven al medioevo, ni tampoco estos nostálgicos, que son nostálgicos de la dictadura, muchos de ellos, muchos de los que estaban en la calle ayer antiabortistas, estaban con esta posición de reclamar que en la época de la dictadura esto no ocurría y que el libertinaje y todo lo demás. Pero bueno, en la calle estamos fuertes y están fuertes las compañeras que están liderando este movimiento realmente con una dignidad y una alegría que nos contagia a todos y a todas. Carlos, muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista con Telesur. Un abrazo grande. Otro abrazo, Carlos Aznares, periodista, escritor de la Argentina. Bueno, aquí le tengo un artículo de opinión que aparece en el diario Página 12. Ya nada es lo mismo que ayer, es el título. La pregunta en el Senado era qué hacer ante una sociedad que ya cambió, sin importar si estaban a favor o en contra del proyecto. Las dudas se referían a la clara noción de que la sociedad se encuentra a un paso por delante y que requiere de alternativas a las que se ofrecen hoy. Le invito entonces a que profundice en este tema sobre la base de este artículo que es publicado este 9 de agosto en el diario Página 12. Nuevamente a la pausa. Al regreso es noticia Rusia. El Kremlin se pronunció tras las sanciones anunciadas a la víspera por el Departamento de Estado de Estados Unidos como represalia por el caso Skripal. Moscú lo considera inaceptable. Ahora, ¿cómo va a afectar a ambos países esta escalada de sanciones anunciadas por Washington? De algo sirvió la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki. Los pormenores al regreso. Es noticia Rusia. El Kremlin se pronunció tras las sanciones anunciadas a la víspera por el Departamento de Estado de Estados Unidos en represalia por el caso Skripal. Moscú lo considera inaceptable. ¿Cómo va a afectar a ambos países esta escalada de sanciones anunciadas por Washington? ¿De qué le ha servido a estas potencias la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki? Vamos a ver este trabajo. Donald Trump expande su guerra de sanciones. El ataque con un agente tóxico contra el exoficial de inteligencia ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en Reino Unido es la coartada que ha tomado el presidente Donald Trump para anunciar una primera ronda de medidas contra Moscú. Entre las sanciones que entrarán en vigencia el venidero 22 de agosto estarían negar todo tipo de licencias para exportar a Rusia productos de seguridad nacional sensibles como motores, dispositivos y componentes electrónicos o equipos de prueba y calibración de aviónica. Como condición para retirar las sanciones, Washington le da a Moscú 90 días en los que deberá permitir una inspección de un organismo internacional y eliminar el uso de armas químicas. Una exigencia que a juicio del Kremlin es inadmisible. Hablar con Rusia desde una posición de fuerza y con un lenguaje de ultimátum es inútil y no tiene sentido. Rusia comenzará con medidas de represalias para responder a otro acto hostil de Washington. En este contexto, resulta extraño que la administración estadounidense confirme su posición de mejorar las relaciones con Rusia. Es pura hipocresía. María Zaharova aseveró que Estados Unidos acusa directamente a su país de haber utilizado la sustancia neurotóxica de grado militar Novichok, pero asegura que Reino Unido no ha presentado una sola evidencia de la presunta participación de Rusia en lo ocurrido el pasado 4 de marzo en la ciudad británica de Salisbury. Desde el Congreso también hubo respuestas. Para el senador Sergei Ryabuzhin, entre las posibles contramedidas de Moscú estaría la prohibición de exportación de los motores rusos RD-180 para los cohetes que usan la NASA y el Pentágono.
La Ley de Control de Armas Químicas y Biológicas de 1991 establece que una vez determinada la responsabilidad de un país en el uso de estas armas violando el derecho internacional, deberán aplicarse medidas de castigo. Bueno, pues vamos a someter a análisis nuestro tercer tema de hoy. Por eso se encuentra en conexión directa con Telesur Simón Colmenares, conferencista internacional, especialista en conflictos no convencionales y guerras de quinta generación. ¿Cómo está, Simón? Hola, buenas noches, Rey. Buenas noches a todo el público de Telesur. Muy buenas noches. El Kremlin considera que esta actitud de la Casa Blanca va en contra de las relaciones constructivas con Moscú tras la cumbre entre los presidentes Trump y Putin en Finlandia. Ahora, ¿cómo entender el contexto de estas sanciones cuyo basamento no es más que un supuesto que parecía ya agotado, el caso Skripal? Claro, es algo ilegítimo, algo en lo cual no hay evidencia y algo que atenta directamente contra la soberanía de una nación, en este caso de Rusia. Para contextualizar, es bueno que veamos de dónde viene esta situación en la historia y es bueno recordar lo que es James Monroe, ¿verdad? La parte de la teoría de James Monroe o la doctrina de 1823, donde la supremacía y el poder de la parte norteamericana por encima de todo. Son cosas que han perdido desde cierto punto de vista vigencia en algunas naciones. Esto va de la mano de lo que es el consenso de Washington también, de las instituciones de Bretton Woods y cómo asfixiar por otras vías mediante lo económico, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Eso también ha ido perdiendo vigencia en algunas naciones. Se ha retomado ciertamente por vía de doctrinas directas en Latinoamérica y otros países, pero hay equilibrio con China, hay equilibrio con Rusia y se buscan otras vías en el cual hay una simbiosis de estas dos doctrinas o experiencias es lo que viene a dar nuevos modos de acción, donde claro, ciertamente quieren neutralizar lo que se dio en la cumbre de Helsinki en Finlandia y esta es una buena vía y lo que es el neuroquímico, Novichok simplemente es una excusa, pudiera ser Crimea, pudiera ser Europa, pudiera ser el Gazprom a través del Nord Stream 2 de Alemania, simplemente es usar las geofinanzas con la alianza o la fusión de estas doctrinas, James Monroe y la de Bretton Woods. Hay una ley CAPTA. Esa es una nueva ley que se aprobó, que es cómo contrarrestar las acciones del adversario de Estados Unidos con sanciones, usando lo que es el miedo, usando lo que es la sumisión. Pero obviamente aquí contra Rusia eso es imposible. Lo que sí les da a ellos el beneficio, que es lo que buscan de trasfondo, es bombardear la cumbre de Helsinki, dañar un poco lo que se avanzó allí, porque se avanzó a nivel político y geopolítico, a pesar de que no da tiempo a que eso se concrete absolutamente en nada. Negar todo tipo de licencias para exportar a Rusia productos de seguridad nacional sensibles como motores, dispositivos y componentes electrónicos o equipos de prueba y calibración de aviónica. En esto consiste la imposición de sanciones de Estados Unidos al país eslavo. ¿Realmente busca Washington castigar a Moscú por su presunta implicación en un caso que hasta la fecha no hay evidencia de culpa o limitar la capacidad defensiva de la nación euroasiática? Fíjate, en cierto modo es bombardear la cumbre de Helsinki. Lo demás, ya Estados Unidos y Norteamérica no es tan dependiente de Rusia, motivado a que nuevas empresas o las mismas tradicionales, Boeing y otros, ya han construido sustitutos de ellos. De hecho, el lanzamiento de transbordador que se da este año no es tanto con apoyo directo de Rusia, porque ya lo han ido sustituyendo. Igual se acerca el periodo que dio los Estados Unidos de Norteamérica a finales de año para superar a lo que es Rusia con los nuevos inventos, las nuevas bombas que ellos hicieron, hipersónicas y también submarinas. Es cuestión de tiempo. Ahora, en la parte de aviónica ya a Rusia le prohibieron indirectamente, ¿no? Porque a través de estas sanciones prohíben a sus propios aliados de que tengan relaciones con ellos. Ya la alianza que había desde el punto de vista Rusia-Francia ya se rompió hace tiempo. La participación de Rusia, que es muy avanzado en la parte militar, en las diversas reuniones que se da para exponer productos militares, está prohibida en este año, incluso en la parte de aviónica, en la parte militar también. Y todo eso se va sobre la parte de sumisión a sus aliados. Ahora, esto a la larga beneficia a Rusia, perjudica a Estados Unidos y Norteamérica, porque poco a poco ha ido apretando una cuerda que es muy débil.
al apretar por lo menos todo lo que eran sus aliados latinoamericanos, lo que son sus aliados europeos y de diversas zonas que se han ido cansando, porque realmente cuando ven que son cosas ilegítimas, que carecen de sustento y de un sustento geopolítico, que realmente no pueden hacer falsos positivos como en otras oportunidades, realmente carece de toda seriedad. En ese modo ellos se van alejando, o como Angela Merkel y representantes de otras naciones que prefieren ir por vía directa y no hacer tanto caso a esto. Ya no son los mismos aliados sumisos y temerosos, ya son aliados que concretan acciones y alianzas desde lo político, desde los despachos, desde la diplomacia, en las diversas cancillerías, pero en lo pragmático continúan buscando alianzas geopolíticas y económicas. Esto va a redundar en que simplemente Rusia va a hacer más fuerte su alianza de lo que ya lo es con China, por ejemplo, con algunas naciones en Latinoamérica. Justamente por ahí quiero hacerle la otra pregunta, porque desde que inició agosto, la administración Trump lanza sanciones contra dos potencias alineadas entre sí, Rusia e Irán, al tiempo que se acrecienta la guerra de aranceles con China. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuál es la brújula de Washington en materia de política exterior, si la tiene? Sí, allí están realmente un poco desorientados, porque lo están haciendo por vía directa en ese avanzamiento sobre esta ley que le permite generar sanciones y contrarrestar al adversario, pero al generar lo que son los aranceles por ajustes estructurales, momentáneos, coyunturales, lo que hace es atrasar que ellos puedan tener acceso a créditos, que puedan tener acceso a sus productos a los aliados de Estados Unidos de Norteamérica, pero a su vez le abre nuevos mercados a China, le abre nuevos mercados a Rusia, mercados emergentes, los cuales no eran tradicionales para ellos, como hizo Venezuela en el caso de sus monedas. Simplemente permite que se afiance y que avance, cosa que en el caso de Estados Unidos de Norteamérica pudiera hacer que pierda más bien el equilibrio. Parecido a lo que sucedió, y en eso Rusia tiene mucha experiencia, en el 1939 con la guerra de invierno, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. La parte de Finlandia era el foco débil de la Unión Soviética, por ahí podían entrar los aliados. Invadió la Unión Soviética, duró 105 días porque se equivocaron, el invierno, ¿verdad?, los alejó, pero simplemente aprendieron que deberían mejorar sus ejércitos, y de ese modo es que pudieron quedar en la Operación Barbarroja, salir ilesos. Igual sucede ahora, y en esa experiencia ayudan muchísimo. Entonces simplemente Estados Unidos perdería espacio a mediano plazo, y lo que es la parte China ni hablar, primera potencia ya económica en el mundo, ya lo que es el dólar está perdiendo valor a nivel estratégico, ya los grandes capitales, Rothschild y muchas otras familias están comprando oro, porque el papel que tienen almacenado estratégicamente empobrecerá a sus futuras generaciones si estratégicamente no los cambian por algo que realmente sea sustentable y sostenible en el tiempo. Simón, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Siempre a la orden. Un placer, un gran abrazo a todos. Lo propio, Simón Colmenares, directamente desde Venezuela, estaba dialogando con nosotros. Vamos entonces a poner punto final a esta emisión de Es Noticia, no sin antes darle imágenes de otra noticia que también ocurrió durante la jornada que ya está finalizando por estas tierras de América. El régimen de Israel y el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, pactaron este jueves un alto el fuego tras el recrudecimiento de los ataques contra Gaza. Con imágenes relacionadas con estos acontecimientos, vamos a poner punto final a nuestra emisión de hoy. A usted muchísimas gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina.